Se supone que ya. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas al Centro Cultural Carranza, a este conversatorio de Yolanda Quijano y la 70 Primavera del Arte, que fue la exposición que inauguramos en diciembre del año pasado, que déjenme decirles que ha sido una de las exposiciones que más les ha gustado al público. Estos 70 años se ven reflejados en esta sala y es un deleite poder ver técnicas, estilos, ¿no? Muy nutridos, muy ricos. Yo insisto y invitaría a todos bueno, a todos los que nos escuchan, pero sobre todo a los alumnos de las escuelas de arte, que se vengan a dar una vuelta para que vean la historia del arte a partir, pues, del trabajo de Yolanda Quijano. En esta ocasión, en este conversatorio, nos acompañan, les voy a leer la semblanza y siguiendo, pues, los protocolos. Nos acompaña la maestra María Elena González López, quien es historiadora del arte, nacida en la Ciudad de México, egresada con mención honorífica del Centro de Arte Mexicano con sede en la Ciudad de México. Realizó una segunda licenciatura en periodismo en la Secretaría de Educación Pública. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como crítica de arte y editorialista. Pertenece al Seminario de Cultura Mexicana desde el año 2000 y es corresponsal del municipio de Cuernavaca en el estado de Morelos. Se ha encargado de la curaduría de exposiciones, programas de mediación y educación en museos. En 2019 fue nombrada directora general de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, cargo que ejerció hasta el mes de julio de 2022. Actualmente, entre sus logros destacables, María ha publicado artículos sobre arte y artistas desde hace 3 décadas de manera ininterrumpida en medios digitales e impresos. Además, es creadora y conductora de 3 programas de televisión: Acercarte, El Enarte y Cómo Vemos México, producidos y transmitidos por el Instituto Morelense de Radio y Televisión desde el 2016. Bienvenida, Elena, nos da mucho gusto tenerte, pues, en esta, que también fue tu casa durante mucho tiempo, y nos da mucho gusto tenerte. Los dos de la mano. También nos acompaña la doctora Estela Vázquez, que nos da muchísimo gusto tenerla aquí, quien es licenciada en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y especialista en psicoanálisis y cultura. Desde el año 2000 trabaja en el Centro Morelense de las Artes, fue coordinadora de la licenciatura de Artes Visuales y hoy coordina los posgrados. Es autora del libro, ha sido también directora del Centro Morelense de las Artes, y es autora del libro Imagen y Palabra, editado por Salas de Lectura de Culta. Es coautora del libro Cultura de Paz, Palabra y Memoria,
editado por el Fondo de Cultura Económica. Actualmente es miembro del Sistema Estatal de Investigadores en Morelos. Muchas gracias, Estela, por estar aquí. También me da muchísimo gusto tenerte, que nos conocemos también desde hace muchísimos años, ¿no? Y me da mucho gusto que estés aquí también. Y también quiero agradecer a Alejandro Quijano, que fue el curador junto con Adriano Silva de la exposición, de esta magnífica exposición que yo insistiré que los alumnos de todas las universidades que estudien arte deberían de verla, porque es una historia de la, es algo maravilloso de 70 años, de 70 primaveras en el arte. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a María Elena. Muchas tardes. Yo quiero comenzar saludando a la maestra Celeste y espero que le cuente. Estuvimos gozando de su obra, no nada más del pensamiento que Yolanda es la autora de un cúmulo de obras coherente, delicado, firme y sumamente original que nos dirán que por qué hablo de bienestar. Porque estoy haciendo una investigación en términos de proyecto doctoral sobre bienestar en museos de arte. Y lo que hago siempre voy a museos preguntarme por qué me gusta una obra, qué cosas me dice. Como aquí en Jardín Borda tuvimos un proyecto muy importante de mediación cultural, han de saber que hay que destacar que desde los años 70 en México, en los museos de Pina, nació la mediación cultural. ¿Qué es la mediación cultural? La relación entre lo social y lo cultural. La manera en que podemos hacer que los públicos reflexionen, gocen, tengan todo tipo de aproximaciones, ya sea críticas, creativas, gozosas, emotivas, afectivas, con la obra de arte. ¿Para qué? Pues porque se generan procesos además de atención sostenida, es decir, nos genera procesos cognitivos, como la atención, como la regulación emocional, como el sentido de identidad. Y como lo vamos a ir viendo, pues vamos a pasar una serie de diapositivas que traemos, son alrededor de 20, y me gustaría que fuéramos reflexionando en conjunto sobre estas obras. Hay un artículo que leí hace poco que me interesa mucho compartir con ustedes, es este de Oishi et al. Y es el de la vida psicológicamente enriquecida. Cuando uno va a un museo, el error que uno comete es tratar de distinguir los temas. Entonces llega uno de paisaje, retrato, obra figurativa, obra abstracta, me gusta o no me gusta. Hacemos una lectura muy superficial de la obra. Sin embargo, existen métodos aprobados, analizados científicamente, para poder hacer una lectura mucho más allá, más profunda, más enriquecedora, que vaya del procesamiento de la obra, del superficial, de la lectura visual, hacia procesos afectivos y reflexivos. Entonces, bueno, entre los autores que han tratado un sistema que les voy a presentar, que se llama BIMAC, que se llama BTS, están Hartford Pipin, Andrea et al, que son neurocientíficos, Copen Kawelski, Puget al, no se los puse ahí, pero se acerca conmigo, tienen interés, podemos ir profundizando en la parte académica, que no lo hago ahorita para no abarcar más tiempo de lo que tengo destinado. Y entonces, el método BIMAP de estos autores que tienen ustedes aquí abajo implica problemas de percepción, respuesta emocional, procesamiento cognitivo, tiene que ver con la integración afectiva, autobiográfica, la nuestra, no la del autor, la nuestra, y finalmente con una evaluación reflexiva. Es decir, no vemos una obra una sola vez, la vemos muchas veces mientras estamos haciendo estos brinquitos del ojo que se llaman movimientos sacádicos. Cuando uno ve una obra, en realidad está haciendo una serie de brincos, está analizando conceptos, figuras e imágenes. En Yolanda Quijano vamos a ver, por ejemplo, un abordaje muy interesante que tiene que ver con las repeticiones de imágenes, con el abordaje de una matriz, de una obra gráfica, que va variando variaciones sobre un solo tema. Vamos a ir profundizando en eso. El otro método que vamos a emplear para analizar sobre es el VTS, o Visual Thinking Strategies, y se basa en la elaboración al público
cuando estamos haciendo mediación, de estas tres preguntas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ves que te hace decir eso y qué más podemos encontrar? Si nos hacemos frente a las obras de arte este tipo de preguntas, vamos a encontrar un montón de cosas muy interesantes. Vamos a mirar, a pensar y a sentir de manera colaborativamente en grupo frente a las obras. Entonces, les decía yo, si ustedes entran a la sala, entrando a la derecha, en el fondo espléndidamente bien colgada y gracias al curador que me ha hecho desde hace muchos años que somos amigos, Alejandro y yo, hemos trabajado curadorías juntos. Pero bueno, el que me fue haciendo reflexionar un montón de cosas, la parte técnica, también, sobre este conjunto de obras fue precisamente Alejandro. Entonces, fíjense que la repetición tiene que ver, este montaje es fascinante, porque la pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué cambia entre cada una de ellas? Es una matriz trabajada en un plano y cada una la fue interviniendo para hacer una obra totalmente diferente. Entonces la pregunta es ¿qué cambia y qué permanece? En el respondernos estas preguntas, vamos abordando qué tan importante es lo simbólico para ella. Si está tratando de representar una anécdota, una memoria autobiográfica, si está hablando de un personaje famoso, si está hablando de ella misma. Cada una de estas observaciones podríamos hacer en sala. Lo malo cuando uno está viendo diapositivas pues es que la fotografía plana, porque también nos podríamos preguntar sobre la técnica, sobre la masa, sobre la carga de la pintura, que también en Yolanda es muy rico, ¿no? Vamos a ver dos de estas. Soñadora. Y entonces las preguntas es, estamos viendo una figura femenina con un ave en la cabeza. Y yo les preguntaría a ustedes, y me gustaría mucho que participaran, que nos pudieran contestar, si creen que el ave es un ornamento en este caso, si está elaborando un elemento simbólico, qué tan poderosa es esa ambigüedad que vemos en la imagen, qué hay en el fondo, si activa nuestra imaginación, qué tan importante es la imaginación para Yolanda, tiene esto que ver con la autotrascendencia, con la libertad interior, de la cual ella es activa promotora como una mujer tendiente a pensar en los feminismos, en la perspectiva de género. Toda su obra es abundante en la figura femenina. ¿Y qué tipo de bienestar como espectadores nos estaría generando? Digo yo, que es el que tiene que ver con el sentido, para empezar, el sentido de vida del autor, su bienestar que trae ¿Qué procesos le ha generado la pintura a ella como su sentido de vida? ¿Quién quiere hacer algún comentario sobre? Bueno, para no salir del tema, estas obras fueron abordadas aparentemente sobre una matriz, sobre una sola idea, pero siempre que las iniciaba, no las iniciaba en el mismo proceso creativo. Ni siquiera utilizaba las mismas técnicas para cada uno. Y entonces, la parte más, podemos decir, más interesante es que no se hicieron como un proyecto una tras otra, sino que tomó varios años en los que producía algún grupo de obras, hacía el trabajo en algunas, volvía a dejarlas, pero siempre que regresaba es como un poco haciendo una metáfora de la vida, ¿no? Todos los días para nosotros amanece, hay tarde, hay lluvia, o sea, pero cada día es diferente. Entonces, a partir de transmitir distintos símbolos, aunque todos son como primos hermanos, podemos ver, encontrar cierta narrativa. Entonces, en el caso de la primera pieza, que es Soñadora, podemos ver que el simbolismo oculta de una forma diferente a todas las demás partes de la cara. De repente a Yolanda le gustaba poner secciones de cara para que fuera como también una impresión misteriosa del ente que está, que percibimos atrás y que nos evoca que
no lo vemos todo, solo percibimos una parte, ¿no? Y para ahí es parte de la personalidad de Yolanda Quijano, ¿no? Que de repente no gusta estar obviando las cosas. Entonces, por eso el juego, por ejemplo, en algunas piezas desaparece la mandolina, en otras es un pez, en otras podríamos encontrar pues, algo que nos evoca una fruta, en fin, y la actitud del personaje, cómo está tocándolo, también es diferente. Entonces, creo que ella se va a autodescubrir emocionalmente cuando empieza ella a provocarse. A veces los artistas provocamos un accidente o un primer inicio y nos creamos un problema que a veces fluye de una manera maravillosa, a veces puede crear un gran caos porque no lo puedes resolver como tú quieres. Entonces, todo esto te crea una disciplina y te va conformando pues un poder visual muy claro porque va resolviendo muchas cosas en distintos estados mentales, emocionales, de tranquilidad, de alegría o de estrés. Y si viéramos todas las piezas, podríamos empezar a indagar, así como cuando uno ve un cuadro de Jerónimo Bosch, empiezan a encontrar muchísimos elementos con los cuales empezar a discernir y descubrir. En el caso de lo que comenta María Elena, pues cada obra, pues de alguna manera podríamos decir, es la misma pieza, pero realmente nunca fue el propósito cuando se inició el proyecto, sino que cada pieza fuera un único existente y con una narrativa. Lo importante es que ella se hace preguntas en la obra. O sea, en el arte no es importante, no son tan importantes las respuestas, sino las preguntas. Entonces, bueno, Sueño de Frida. Como vemos, no es del arte contemporáneo, no es una pintura de Frida. Realmente copiando una cita o una palabra de la cara de Frida, y es un diálogo que está teniendo con la artista. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento nos está generando? Yo digo que lo que está activando en este momento es nuestra memoria cultural, porque la artista se inscribe en una genealogía femenina. Entonces vemos una de las características, de los mensajes, una de las intenciones más claras de Yolanda a lo largo de esta primavera es hablarnos sobre la genealogía femenina. Y por supuesto, entonces el bienestar que nos genera a nosotros, el wellness, el well-being que nos genera a nosotros como espectadores, es identitario. De tal manera que vamos abordando la exposición a través de reflexiones que nos generan diferentes tipos de alegrías, de gozos estéticos. Aquí, en esta obra, creo yo, nos reconocemos en una tradición, nos reconocemos en un linaje femenino, ¿no? Podemos decir más cosas, por ejemplo, la pincelada suelta también habla de otra genealogía, está hablando de una tradición, una formación profesional de Yolanda en una escuela de arte, está absorbiendo este tipo de pincelada suelta que nos viene desde el postimpresionismo con emociones, pero bueno, no quiero detenerme muchísimo, porque si no, no acabamos. Sor Juana y sus inquietudes es un ensamblaje que nos obliga a acercarnos a la obra a través de otra capacidad perceptiva, que es el descubrir técnicamente la pieza. Vamos descubriendo pequeños detalles, las capas por las cuales se puede ir analizando la obra. Y entonces, ¿qué pasa en nosotros como espectadores? Se genera en la corteza prefrontal una cosa muy interesante que nos lleva a la memoria de que se llama curiosidad. Cuando la curiosidad se activa, se habla de arousal en términos neurocognitivos, y es interesantísimo cómo nos hace poner atención en los detalles. O sea, al cambiar de técnica, no es la pintura, no es la imagen plana, pero la pintura nunca es plana, pero digamos es más plana que la tridimensional en un ensamblaje, en un objeto.
Y entonces este es un recurso que tienen los artistas en el siglo XX para generarnos curiosidad, para romper los esquemas de no pensar, ¿no? El cerebro responde, entonces, activando las zonas de recompensa y, por lo tanto, hay un empoderamiento de nosotros como espectadores. Y a ver, una obra más tradicional, la escultura en bronce, nos cambia la postura, nosotros como espectadores, nuestra postura corporal, entonces nos invita a deambular la pieza, la recorremos con la mirada, pero la recorremos con el cuerpo, también nos sabemos que nuestra cognición es corporal. Y el volumen nos hace rodearla y prestar atención a detalles que no prestaríamos si la obra fuera una. Las diferentes etapas de la vida. Me encantan estos ensamblajes que hace ella, estos arte-objeto, porque parecería que durante mucho tiempo va juntando piezas, coleccionando cosas que en el momento, en el orden de lo simbólico, le va diciendo cosas a ella hasta que genera otro tipo de orden simbólico que rompe con el signo de cualquier objeto que yo pudiera haber encontrado previamente para generar una serie de mensajes, de contenidos. Por ejemplo, de qué manera nos narra el tiempo en estos ensamblajes. Y nos recuerda que todos transitamos etapas de la vida. Y entonces nos está hablando de la propia narrativa de nuestras vidas. El bienestar aquí es narrativo, tiene que ver con el sentido de vida también, y le da coherencia como espectadores a nosotros en nuestro país. Bueno, a mí me tocó estar muy cerca de ella en este tipo de trabajo. Y creo que es algo muy simple, pero por simple no es tan evidente. Estas obras inició más o menos en los años 70 y fue una época muy prolífica en su creación y de repente se dio cuenta que la pintura no le alcanzaba por eso, que la escultura no le alcanzaba y que lo que quería hacer como obra de arte tampoco emergía de manera inmediata, sino era como ir haciendo una pequeña caja de tesoros, irlos integrando, porque algunas piezas son integradas o patinadas, algunas tienen los rostros modelados por Yolanda, y casi todos llevan pátinas. Entonces, más que ella desarrolla una acción por una tendencia, es por una necesidad en donde el lenguaje de estas obras le ayuda más vasto para expresarse que la propia pintura, que tenía pues, muy buena escuela, muy buena academia, en la escultura había un buen desarrollo, pero el hacer estos tipos de objetos de arte, o estos ensamblajes, ella le tituló en esa época ambientaciones, porque para ella era todo un espacio que era un ambiente. Entonces, pues de ahí surge entonces, y la cuestión relacionada con lo del bienestar, como artista, fue buscando elementos que también a ella le provocaban satisfacción, una sensación de contenta, de ensoñación, de magia, y todos estos elementos, y que como mujer se sentía que lograba atrapar, expresar toda su sensibilidad, ¿no? Muchas gracias. Y me parece que estamos haciendo lo correcto, porque es un conversatorio, no es algo que venir comentario, pues independientemente de que vamos a escuchar tu participación con mucho gusto, pero la cosa es que además todos podamos generar Bueno, me deja no dejar en reflexiones. blanco porque luego se me va a ir con la imagen. Es un conversatorio y entonces eso está muy bien. Y Es por un favor, el complemento. público está también venido a participar, ¿no? A ver, vamos a ver otra pieza. Mater Amabilis. Entonces aquí Yolanda, por supuesto, está refiriéndose a un tema muy tradicional en el arte, que es la maternidad, que lo conocemos
partir de la historia religiosa de María, pero aquí no es una imagen que es casi sacra, pero no se refiere a la cultura católica, cristiandad, y más bien es una figura que nos genera contención, que nos puede hablar de tiempos también de incertidumbre, qué tipo de bienestar estaríamos generando aquí, pues vincular, familiar, nos estaría hablando ella de su propia historia, de sus hijos. ¿Quisieras comentar algo al respecto? Pues viene un poco emparentada con esa memoria, porque se conjugan muchas visiones de la maternidad y también viene esta noción de la madre adoptiva, un poco la historia de Moisés, en que hay una mujer que está con el principal que es como su fiel, su acompañante, su cómplice de un acto de adoptar, de arropar a una criatura. Pues creo que sí se expresa claramente esta sensación de apropiación amorosa. El maternaje, ¿no? Ahora que hablamos tanto de Pero es maternaje. como más biológico y en este caso es también psicoemocional. Una área muy Es interesante. importantísimo lo que estás diciendo, porque todo eso pasa cuando estamos frente a las obras de arte. El problema, ¿ustedes saben qué promedio de tiempo de la gente en los museos lo habla? Bueno, ya subió, ya está por los 45 segundos. Ya subió, ¿eh? Eran 30 y tantos segundos, imagínense. Entonces, es como el scrolling todo el tiempo. Nos ha hecho perder mucha capacidad de atención. Eso se llama economía de la atención. Y lo que hacen los museos, a mí se me hace importantísimo, sí, porque lo que hacen los museos hoy en día es invitarnos a no historiar. Uno va al museo a hacer exactamente lo contrario de estar en el scrolling. Va a recuperar sus propios procesos atencionales y después de la atención, primero surge la curiosidad, luego surge la atención y de la atención surge la memoria. Si la obra nos llama la atención, pasará a la memoria de largo plazo, porque recuerden que hay varios modelos de procesamiento de datos y de tipos de memoria. De la memoria pasaría a la memoria de largo plazo. Y eso es lo importante en los museos. ¿Qué pasa cuando la obra pasa a la memoria de largo plazo? Nos genera procesos afectivos, nos genera relación con la obra, incluso nos puede generar una cosa que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando el contenido de una obra es terrible, cuando hay un asesinato representado, cuando hay dolor, cuando hay tortura, y uno dice, qué barbaridad, o sea, esto no lo pondría en la sala de mi casa, desde luego no, pero tiempo después, minutos después, días después, meses después, si esto nos genera una reflexión sobre el mundo, sobre nuestra propia vida, sobre lo que está pasando, como una pieza de una curaduría de Luis Hughes en el Museo de la Ciudad de México, donde es una cabeza casi del tamaño de la pantalla, una cabeza cortada de una mujer, que refiere a los muertos de Coaches. Evidentemente, eso no lo pongo en el estudio, pero es una site-specific work y lo que pretende es generar, a partir de la disonancia cognitiva, reflexión sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Qué tipo de proceso está generando? Linaje femenino, maternidad, la reflexión sobre la propia historia. Pero también tiene obras más jocosas, ¿no? Yolanda es una persona, yo me acuerdo, era porque ya no es tan divertida. Pero no habla con ella por teléfono. Hace muy difícil que sea la misma persona. Ya es la cascarita, ya Yolanda, ¿no? Ya no está en ese juego. Yo cuando la conocí le daba recetas de cocina, hablaba con ella por teléfono. Entonces pasábamos de las recetas de cocina a las naturales, ¿verdad? Y hablando de la pintura y todo. Entonces muy alegre, muy jocosa. Y esto se ve en su pintura. Fíjense, esta gestualidad representada a través del movimiento implícito del cuerpo, porque las piezas es una obra de composición abierta, no es una obra de composición cerrada, y porque se nos desparrama afuera de los límites del marco, ¿no? Ese es el carácter de Yolanda. Pero todo esto lo sabemos si observamos más de 45 segundos, ¿no? Todas estas reflexiones nos surgen a partir de eso, ¿no? Entonces, en su obra, el mar aparece varias veces, vemos el ritmo ondulante, nos genera una atmósfera, hoy se habla mucho de ciencias cognitivas de la atmósfera, nosotros vamos a todas partes, no nos podemos desprender de la atmósfera. Si vamos a un velorio, inmediatamente sentimos la atmósfera del velorio, ¿no?
por los colores, porque la posición de la gente está apagada y todo eso. Bueno, lo mismo sucede en un museo, pero más allá, lo mismo sucede dentro de las obras. La atmósfera es importante. Nos envuelven. Entonces, vamos a la siguiente, ya casi termino, y nos podemos regresar y podemos volver a ver la obra y vamos a sacar muchas más reflexiones. Tratado de mi hijo Adrián. Me gusta mucho esta pieza porque habla de la importancia de su conocimiento de la historia del mundo. Pues no nada más está basándose en la imaginación, que tiene mucha capacidad de imaginación, lo vemos en toda su obra. No es la fantasía exclusivamente la que la envía. Aquí hay un intento de mímesis, desde luego. Tu hijo Adrián, que está sentado en primera fila, que evidentemente lo estamos viendo que se parece muchísimo, pero además está metiendo elementos simbólicos. Está hablando, tiene contenido biográfico, la historia de ella, como madre, y además nos habla de la historia del retrato, ¿no? Que surge del renacimiento, del movimiento del perfil de vestuarios, de rostro de frente, y que es pues toda una historia que ahorita no nos vamos a meter, pero que está haciendo el homenaje a través de varios símbolos, como se hacía en el Renacimiento, con esta serie de elementos que tienen que ver con la propia historia de Adrián, ¿no? Damas intérpretes de realismo y la fantasía. Este tipo de piezas, repito, como me gustan, estos ensamblajes. La fantasía no es una evasión en el caso de Yolanda, constantemente está hablando de cosas que le importan a ella. No es una artista, desde luego, surrealista. Lo que pasa es que la gente confunde obra fantástica o contenido fantástico y a todo le llama surrealismo. Pero no está representando sueños, no pertenece al movimiento de 1924 de André Breton, no es surrealismo, aunque pudiera tener influencias, pero más bien es una obra de tipo fantástico, pero no evasiva. Sus simbolismos tienen que ver con los contenidos que le interesan mucho. Es una forma sofisticada de ella de pensar. Es la relación de la multiplicidad de intereses femeninos que le generan agencia, le generan la capacidad de crear múltiples obras, lo que nos interesa, y por lo tanto está empoderándonos desde un punto de vista también identitario, ¿no? Entonces, como hemos visto, pues hay varios tipos de bienestar en la obra. Permítanme que insista, que venimos a una exposición a aprender y a ver qué efectos estéticos nos ha generado a nosotros desde el cognitivo, cuando resolvemos qué tipo de interpretación está haciendo ella, cuando reconocemos figuras, hasta el sentido de vida que tiene ella a través de toda una vida dedicada, como dice el título de la exposición, a su obra, hasta la narrativa de la propia historia del país, cuando habla de Sor Juana, cuando habla de Frida Kahlo, etcétera, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Y muchísimas gracias. Esta es una pieza que está en la entrada de la exposición, un capelo. Me gusta muchísimo. Aquí sí yo creo que está haciendo un homenaje a Remedios Varo, por esto de Terry de este tiempos, y hay una serie de relaciones intertextuales con las artistas. Muchísimas gracias. El arte nos salva del mundo, nos enseña a mirar lo mejor. Y cuando aprendemos a mirar, nos encontramos con lo mejor de nosotros mismos, lo que nos hace humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y estoy de acuerdo contigo. Y si una exposición genera bienestar, yo creo que es esta de Yolanda. La verdad es una exposición muy linda. Y déjenme decirles que del 6 de diciembre para acá, la exposición ha sido visitada por más de 12,000 personas. Y tenemos este hermoso cuaderno que pues daremos una vez que termine, que es lo que la gente, no, que es precioso, que te vale todo y la gente se expresa, ¿no? Y la mayoría son comentarios muy, muy lindos. Y ahora le vamos a dar el micrófono desde la base, nada más que se acerque el micrófono porque estamos transmitiendo en la tele. Y ¿Se escucha bien? Sí, me escucho bien. Muy bien. Bueno, pues yo aquí, ¿verdad? Mujer. Sí, sí, no, acá dice acá. ¿Perdón?
Sí se puede desde ahí, si no aquí le puedo mover manualmente. Ah, sí, también. Bueno, pues, muy buena tarde, muchas gracias. Gracias, María, por la invitación. Ay, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Ha sido toda una experiencia muy interesante el haber recorrido la exposición y el reto de escribir sobre esta interesantísima artista. Yo titulé mi ponencia como Enigma y espacios íntimos. Transitar por una galería o por una sala de un museo y que nada te detenga es una de las más grandes tragedias. De una obra de arte esperamos que algo suceda, algo que nos saque del mundo tiempo en el que vivimos. No esperamos que el arte nos evada de la realidad. Esperamos que la obra de arte nos permita mirar, sentir, pensar, preguntar, dialogar desde los muchos y diversos lugares mirados por las y los artistas. Cuando miramos una obra de arte, esperamos que algo suceda. No es solo lo gustoso y lo placentero que se adentra en el cuerpo. Se incorpora afirmaciones, quiebres, distorsiones, enojos, miedos, sensaciones sublimes. Cuando miramos una obra de arte, cuando nos significa, el cuerpo se expresa a través de suspiros, gestos, palpitaciones, temblores, parpadeos. Freud decía que entre la obra de arte y el espectador está el enigma. Voy a cambiarlo. Freud decía que entre la obra de arte y el espectador está el enigma, ese espacio donde todo puede suceder. Enigma viene del griego enigma, que significa hablar con acertijos. El enigma no se traduce en lo objetivo, no se racionaliza, es subjetivo e inapalabrable. Es la experiencia íntima, única y personal que el espectador establece con la obra de arte. Permítanme inventar este verbo, enigmar. Enigmar una obra de arte nos expulsa de lo ordinario y lo corriente. Enigmar una obra de arte facilita el movimiento de un tiempo que se detiene, siempre esperando que algo suceda sin tener la certeza de que ocurra. Cuando una obra nos atrapa, nos permite mirar y construir sentido. Al mirar una obra, nos miramos a nosotros, a nosotras mismas. Cuando nos miramos en la obra, sobresale el registro del imaginario. Nos reconocemos en ella, ella que ha sido creada por la artista. Espectador, espectadora, obra y artista giran alrededor de miradas y significados. Por otro lado, hablar de cultura contemporánea, dice Jordi Ibáñez, en los discursos del arte, nos permite pensar en términos de significados discursivos. En estos significados valdría una distinción entre el dentro y el fuera. No hay proceso al arte sin un conocimiento mínimo de sus discursos. Eso sirve tanto para Caravaggio como para Damien Hirst. Mirar y ser mirado por la obra implica una complicidad que participa en un intento de saber el para qué y el por qué. Una obra no siempre nos arroja verdades y respuestas, más bien lo contrario, nos coloca en la incertidumbre y la pregunta. Al visitar la exposición 70 Primaveras de Yolanda Quijano, me detuvieron sus caras, esos espacios íntimos construidos desde una conexión profunda y honesta de su ser, de sus recuerdos, de sus sueños, de lo ominoso que repele y atrae al mismo tiempo. Creo que la anterior. Ah, cierto. Lo bello y lo siniestro, encerrados ambos en espacios de ensoñación. Lo siniestro como condición y límite de lo bello, diría Eugenio Trinas.
Para Trías, lo bello no es independiente, se asienta en la inquietud. Trías dice, hablo comillas, no hay efecto estético sin la presencia de lo siniestro como límite. Cierro comillas. Yolanda Quijano, a modo de gabinetes de colección, crea mundos donde nos perdemos y nos encontramos. Gabinetes repletos de pequeños objetos insólitos y sorpresivos. En un jardín del Edén, vemos un tablero de ajedrez asimétrico donde una reina coronada toma forma por coro, orgullosa y bella. Esta caja contiene un enorme personaje que lleva consigo un instrumento de cuerdas que en el orificio se funde una brújula. Hay también un huevo, un ave y demás objetos que forman parte de la composición. Objetos disonantes, contradictorios y fantásticos, que a la manera de un delay nos proponen un nuevo signo. Yolanda Quijano pertenece a un movimiento muy importante, claro que posterior, como bien lo dice querida Marilena, que se dio en nuestro país y que se desarrolló de una manera muy natural en este contexto. Un movimiento con influencia surrealista, donde Frida Kahlo, Nora Carrington, Sofía Barça, entre otras, fueron importantes representantes. Es interesante que mujeres artistas hayan encontrado en este movimiento su lenguaje y su visibilidad. ¿Qué hay de lo femenino en el mundo de lo lírico? Suelto la pregunta larga. Me atrae lo diferente, aquello que va más allá de lo convencional, más allá de la imagen literal. Me interesa incursionar y pensar en el enigma, en el acertijo, en el misterio, en lo luminoso. En la exposición 70 Primaveras hubieron dos espacios creados por Yolanda Quijano que me inquietaron y provocaron en mí un sinfín de preguntas. Juguete olvidado. Un gabinete blanco, sí, un gabinete blanco dividido en dos partes. La primera parte, del lado izquierdo, vemos a una niña atentada con un pelo tejido por listones. Su mirada en llanto atraviesa el infinito. Detrás de ella se ve un dibujo infantil a lápiz. Este representa una feria de pueblo a manera de estándar. En la parte central hay dos muñecos suspendidos en medio de ellas o ellos. Hay un cromo de un payaso. En el suelo, zapatitos muchos de distintos colores y formas. El lado izquierdo del gabinete es todavía más inquietante. Un personaje siniestro encabeza la escena. Lleva a manera de sombrero una atrapasueños y sus ojos profundos parecen vacíos. A este personaje lo enmarcan decenas de niños Dios en fila como si fueran soldados. Niños Dios, esos que nos encontramos en las roscas de Reyes. Llaman la atención las alcaldías naranja cempasúchil, flores de la ofrenda para muertos. La segunda caja, nostalgia, es más bien un pequeño altar decorado con objetos que parecen de gran significado para el artista. Objetos que están colocados con amoroso cuidado. Ángeles, telas, corazones, cajitas y flores. Imagino al artista escudriñar esos cajones en sus recuerdos. Componer estas cajas o gabinetes resignifican a cada objeto, a cada tiempo y a cada historia. Gracias, Yolanda, por tu obra y por hacer que nos detengamos frente a tu arte y permitir que algo suceda, que algo nos suceda. Gracias. Gracias, Estela. Y este nuevo verbo, enigma. Pues es muy interesante, ¿no? Pero bueno, creo que a ti te inventa también la palabra. Y bueno, por último, vamos a escuchar a Alejandro Quijano, que además de ser el curador de la exposición, es hijo de Yolanda. Y pues queremos que nos compartas un poco desde dónde nace esta exposición y pues también esta otra parte de Yolanda que puede ser mamá. Bueno, yo en este sentido es un poco provocador. Creo que
Es una magnífica exposición, ha sido una selección tanto cuanto forzada por razones de espacio. Tenemos partes que quedaron muy inconclusas para presentar una etapa donde ella, su obra eran animales, básicamente, una etapa donde casi todo está a partir de colores grises, una etapa muy triste de su vida, antes de divorciarse de mi padre. Y entonces, a mí me tocó ver, por ejemplo, unos pescados que te gustaron, ya los distribuye, ya los distribuye con alegría. Los primeros pescados los hizo en base a unos peces que vendían en el súper, a un precio en una caja como de cartón, que ahora es un pincel, y entonces hacía una composición con los pescados en esos rectángulos, ¿no? Entonces, como pues, mostrar la génesis en el símbolo, en el trazo, en la cuestión psicoemocional del creador, ¿no? Cómo va transitando una formación académica rígida, con muy buenos maestros que la llevaron a desdibujar, a geometrizar, a la composición, al manejo del color, de claraturas, todas las bases que, pues, en su caso funcionaron de una manera muy bien y en muchos otros autores también encuentra uno que saben organizar el espacio, la emoción para hablar de sus temáticas. Entonces la obra en esta exposición está muy lograda, es una temática muy ella, ¿no? Y es toda una génesis, ¿no? Entonces, a mí sí me hubiera gustado hacer como una pequeña sala como lo previo a donde, antes de que emergiera la mujer como el elemento protagónico. Porque también hay varias claves muy interesantes en toda su obra con temas de animales. Entonces, estoy muy contento de que solamente estamos usando pues, lo más taquillero, lo más hermoso de la obra de Yolanda, pero siento que este contrapunto por toda la gente que se inquieta en analizar el arte, en descubrir que hay muchas cosas ocultas, y cuando uno descubriendo, pues nos daría más pautas para repensarla, por ejemplo. Y yo como soy profesor de la sociología, a veces atento contra teorizar mucho, todos los autores nunca pensaron, esto es formal, esto es conceptual, pero los artistas nunca han pensado así. Los artistas son artistas y los que estudian la historia del arte buscan una forma de conciliar para formar estructuras y entender y ver, pues fue una sola evolución en el arte. Yo respeto mucho esa parte, pero creo que también a muchas personas que van a una exposición les gusta la anécdota, lo coloquial, lo vivo, lo que hace que un ser humano no teorizado, un ser pues, como todos nosotros, con todo un armamento de emociones, pues va buscando un camino hacia su bienestar psicológico, espiritual, mental. Por eso mencioné lo de una época en que hace un tipo de producción y cuando posteriormente se casa con el papá de mi hermano, aparece la Yolanda Quijano. Déjame interrumpirte para contarles una cosa. Vámonos, por favor. Cuando yo conocí la obra de los Quijano, fue entrando al Jardín Borda hace como 20 años. Sí. Y había una mesa puesta, había una instalación, esa curaduría fue de grasa. Y había una mesa puesta con obra de ustedes, porque además tienen una prima, tienes una sobrina prima que también es artista. Es decir, es una familia de artistas. Y eso indudablemente que David le dijo a Yolanda también, y de eso nos ha hablado aquí. O sea, si el marido artista, Adrián, estupendo escultor, tu papá, los hijos artistas, me gustaría que comentaras de qué manera Yolanda tuvo ese impulso, esa capacidad de crear una familia de artistas. Pues mira, yo creo que realmente como muchas personas, su vida cotidiana a veces te destruye, te ahoga, te agobia,
y ella buscó la forma de luchar para salir de ese estado y lo encontró pues en un entorno que le era difícil, ir a estudiar pintura, pues, estando casada ya con dos hijas mayorcitas, conmigo de 4 años, y después empezar a ver cómo desarrollarse, pues, no tenía dinero, y empezó a vender sus cuadros en el jardín del arte allá en Zúrich. Y pues empezó a tener éxito su trabajo, igual que Galeano, empezaron a entrar a circuitos de galerías donde se cotizaba bien su obra, pues el jardín del arte, pero mi mamá cada vez se Galeano como, pues digamos que fueron personas que tuvieron buenos coleccionistas, que les permitieron tener un desahogo para vivir de la literatura, que nunca, a veces, una obra la gente la puede pues ignorar, porque pues, no, a lo mejor no le inquieta, pero a lo mejor esa obra lleva más de 2 o 3 meses de trabajo, y para alguien puede ser niño, puede ser nada, ¿no? Y a veces una obra que se lleva un tiempo muy breve, pero los costos en materiales también pueden ser muy altos. Entonces, ¿cómo influye esto de Yolanda? Pues yo lo veo como una luchadora, como que tenía mucho humor, como voy a decir, ¿no? Y pues le encontraba la alegría a muchas cosas no tan usuales en el común denominador de las personas que tratamos. Y pues, por lo mismo, obra en ese carácter. Por ejemplo, yo era muy joven y le ayudaba a modelar todas sus esculturas. Y pues, ya después me independicé, en fin, me casé, y un día veo a mi mamá llorando de esa obra que tienen en la foto, que tiene un capelo. Sí, esa obra iba a exponerla nuevamente, pero le rompieron el papel. Los papeles son hechos, ya no existe lo de los hacen, socialmente es poco, tienen una dimensión, ya tenía la base, para llorar, sacarlo. Mira lo que me entiendo, le digo, no te preocupes, le digo, yo te la arreglo. ¿Cómo? Tú no te preocupes. Pues agarré el capelo y tenía yo el material de libro y soldadura y otro foro y le hice la cama para que ella pudiera presentar su trabajo. Entonces ella era muy accesible cuando sí trabajamos un poquito con concordancia y algunas de las cosas en vivo, también sus integraciones. A mí me tocó el gusto de presentarlas, de que se vieran, potencial. Entonces, aprendes la disciplina de darle la vuelta a las cosas. Creo que ser artista es siempre buscar soluciones, buscar otra visión. Y yo creo que como artistas, en el caso de mi mamá, de Adriano, el esposo de mi mamá, mi hermano o yo, pues lo que procuramos es mostrar otra faceta de la vida cotidiana, de las transformaciones. A veces nos inspiramos en cosas de lo más poco conocido. Mi mamá era admiradora del poeta español Joan Felipe. Este, entonces, muchas de su obra le fascinaba leer a Joan Felipe y a veces en ese arrebato de leer algo se ponía a producir una obra, ¿no? Entonces, pues, yo como hijo, pues me agrego a pensar pues, en la mitología prehispánica o en algunas cuestiones pues más del común denominador, que es toda la cuestión pues, griega, romana, tradiciones, mitos, ¿no? Pero al final creo que la esencia humana es la odisea humana, el paseo, ¿no? Que todos los seres humanos transitamos. En el caso de lo que me preguntas, yo creo que lo puedo sintetizar. ¿Qué nos aportó Yolanda tener una mente inquieta? Usualmente que me he dado cuenta con los años, porque veo siempre las cosas diferentes de los demás. Y pues soy profundo de la sociología. Yo era muy teórico, pero yo, como decía, que
verde, que es el alto dorado de la vida, ¿no? Como dices, toda la teoría. Y pues, se pregunta uno, ¿es verde o es dorado? El agua, ¿verdad? Entonces, pues, es todo lo que queda entre esos dos espacios. Pues, por eso, pues, puedo decir con confianza viendo a Diego, pues siempre estamos en cuestión de, vemos el mundo, nos inquieta, nos agobia, pero hemos encontrado que el arte puede transmitir cosas muy positivas, puede a veces agobiar para inquietar y para provocar. Cuando uno provoca respuestas positivas, está haciendo un buen trabajo. ¿Por qué no dialogamos con el público? Sí. Sí, yo creo que lo que dice Alejandro tiene razón. Y ya cuando lean estos comentarios, la verdad, que son de mucho, y creo que a veces los artistas no tienen la oportunidad de escuchar a otras personas, ¿no? A lo mejor escuchan a la familia, escuchan a los colegas, escuchan a otro tipo de personas cercanas al arte, y luego no tienen esta oportunidad de conocer a otras personas, puede ver en esta exposición. No sé si tengan ustedes algún comentario, alguna pregunta para los panelistas quieran hacer. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias en especial a María Elena por la semblanza maravillosa que yo no me puedo imaginar de lo descriptivo y lo especial con lo que pudo expresar lo que ha sido la exposición y la obra de Maná. Y gracias a Alejandro también, a Camilo Becerra y a mi hermano y a la maestra Estela, sí, fantástico el texto que nos hiciste favor de compartir. Bueno, pues yo diría que yo agradezco mucho también aquí a las facilidades que nos ha dado el Jardín Borda para poder compartir esta muestra que ha sido, yo creo que una gran oportunidad para que esta obra de una autora tan fina como la que hemos tenido la oportunidad de ver pueda ser visible, porque muy difícilmente en estos días hemos tenido la oportunidad de ver algo de esta calidad. Entonces, pues yo los invito a que, igual a los que nos ven en forma de digital por medio de las plataformas, los invito a que vengan aquí al Jardín Borda a poder disfrutar de esta maravillosa muestra. Gracias. Bueno, yo les diré, bueno, primero también quiero decirles que, bueno, la obra de Yolanda me gusta mucho y, bueno, qué bueno que están presentando esta magnífica obra que además es, pues, producto del realismo mágico. Quiero decir que el arte lo que he encontrado es que es una forma de expresar lo que a veces tenemos profundo y no tenemos forma de hacerlo, ¿no? Pero para nosotros también la arte terapia. La escritura también es una forma de expresión artística. Yo conozco a Yolanda desde hace muchos, muchos años. Y lo que me he dado cuenta de lo que he platicado con ella es que para ella el arte es su forma de vida. Que ella desde chiquita como que tenía ese impulso de que veía algo y podía traer bocetos y lo trae como que en la sangre y ella se hubiera querido dedicar a esto pues, desde antes, ¿no? Pero su papá le dijo no, pues, que estudiara medicina, ¿no? Y entra ahí, pero se le quedó la vocación y algo muy que a mí me parece maravilloso de ella y que muestra
bueno, que la mujer como sujetos, o sea, que ella tomó el arte como una forma de decir, yo, eso es lo que quiero expresar, cosas en mi vida, y es como una expresión suya, tomó la vida en sus manos y salió a buscar una vida que ella quería. Ella dice que cuando hace estas obras, sobre todo este arte objeto, es como que si ella creara los mundos que no existen en los que ella le gustaría existir. Hay artistas que pintan muchas cosas como tremendas, ¿no? Como para hacer conciencia, y creo que es muy valioso. Pero bueno, algo que remarca mucho ella y la familia y que también me gusta a mí es transmitir emociones positivas, ¿no? Que el arte es lo que lo genera y cosas que nos gusten, bellas, cosas que te hagan sentir muy bien, ¿no? Muy bello. Me llama la atención también la mujer, ¿no? Ese punto tan central que tiene ella para dibujar tanto a las mujeres, ese feminismo y decir que las mujeres pues, somos pues, creadoras de nuestra vida, y es lo que ella hizo con su ejemplo, ¿no? Entonces yo recomiendo que vengan a ver esta preciosa obra que es una expresión de realismo mágico. Más que surrealismo, yo le digo con mucho miedo a Remedios Varo, y ya surrealismo, pero creo que tiene esa influencia, pero es una de las pocas exponentes, grandes exponentes en México del realismo mágico, que tiene una gran relevancia. Y bueno, pues gracias por esto y que vengan a verla. Yo pues, soy Rocío Gómez. Amiga de la familia de muchos, muchos años. Pues, era la expresión. Y definitivamente como aprender al mismo tiempo inspirarme mucho, ¿no? Por todo lo que pone en este mundo que crea, ¿no? En este mundo que transforma tan bello. Y yo tengo una pregunta. Quiero saber si saben cómo era su proceso para crear el sobre o para pintar las cosas que pintaban. Como, ¿tenía un proceso específico o solamente pues haría como con naturalidad, como en su vida, o si era un proceso como más específico? Esa es mi pregunta. Pues, mira, no puedo hablar exactamente por ella, pero sí de una manera paralela. Realmente el proceso creativo, cuando uno está incipiente, pues enfrentarte al espacio vacío, al lienzo en blanco, al objeto inerte o a una piedra o un pedazo de madera, pues es como escalofriante, dar miedo a enfrentarte con algo que no tienes ni idea. Y una vez que empiezas a trabajar un grupo de obras, pues a veces sucede, por ejemplo, que la obra de Sueño de Frida, teníamos una exposición en el Salón de la Plástica Mexicana, homenaje a Frida Kahlo, pero mi mamá le tenía cierta aversión a Frida Kahlo. Entonces, pues agarró y dice, bueno, pues soy talentosa y puedo hacerlo bien y quizá mejor que otros colegas, pues voy a sacar pues mi capacidad creativa y voy a resolverlo usando un elemento, pero a mi manera, ¿no? Entonces, y algunas de las obras que están aquí no son pocas, son a partir de que teníamos convocatorias temáticas y como artistas muchas gente no les gusta tomar cuestiones temáticas. Y un artista se vuelve multifacético, tiene muchas capacidades cuando empieza a tomar los retos temáticos y aprende a resolver lo que le pongan, manteniendo los elementos que soportan tu trabajo, ya sea el dibujo, el color, el ritmo o ciertos elementos, y con ellos empiezas a
hacer una producción, pero tiene que tener un repertorio de elementos para que sea casi automático. Llega un momento en que el terror del espacio en blanco, del espacio vacío, de los materiales inertes, pues ahora sí que te vas como burrito sin mecate y ya no te alcanza el tiempo porque como tienes tantos retos a partir de la temática que quieres abordar, pues ya la vida no te alcanza. Entonces el proceso creativo ya no eres tú, sino el proceso creativo te hace a ti. Entonces, cuando inicias, pues, quieres tener tu proceso creativo, pero cuando te das cuenta, es tan vasto que sabes que te vas a morir y no vas a acabar de plasmar pues, toda esta cantidad tan abrumadora de sueños, ideas, bocetos, apuntes, y pues te das cuenta de que la vida es muy breve, pero el arte es longo y largo. Pues muchísimas gracias. Adriano quiere decir algo. Yo quisiera, para completar la pregunta de nuestra amiga, y también lo que nos compartió Alejandro, en una entrevista que también le hicieron a ella, yo recuerdo que le preguntaron, ¿y usted en qué momento se inspira? ¿Cómo es que se inspira para empezar el proceso creativo? Entonces ella decía, no, yo no necesito inspiración. Dice, yo todo el tiempo, 24 horas estoy inspirado. Entonces yo nada más necesito entrar a mi estudio, su lugar de trabajo, y inmediatamente el trabajo la abordaba ella, y en ese momento pues ella se dedicaba, ahora sí que hasta que le llegue la noche, hasta que ya no fuera más, que era tiempo de comer o tiempo de irse a dormir, porque es tan absorbente que el tiempo y las horas volaban y ella pues estaba muy inmersa en su dinámica. Y otra cosa que también ella tenía era que ella en sus tiempos, todo el tiempo que podía, ella se realizaba bocetos, es decir, todas las ideas que le llegaban a la mente, las plasmaba en un cuaderno o en un formato de hojas. Entonces ella se ponía a dibujar la figura y de diversos elementos que se le venían a la mente y hacía composiciones en forma de boceto. Y aquí ya tenía una colección vasta de esos bocetos y a la hora de que ella decidiera crear algo en un lienzo, simplemente sacaba uno de sus bocetos, alguno que le agradaba mucho, y lo pasaba. O sea, no, realmente ella siempre pasaba del boceto al lienzo. Esa podría decir que vivía en el flujo de la creación, fue la embriaguez de la creación. Pues es que así como fue muy complicado en una sala que tiene tantos metros cuadrados, tratar de abarcar 70 años en el arte, también hablar de la misma vida y de su producción, que se ve que fue muchísima, ¿no? Fue bastante. Y muchísimas gracias en nombre de la licenciada Montserrat Orellana Colmenares, nuestra secretaria de Cultura, que nos manda a todos un fuerte abrazo. Pues por este conversatorio, por este acercarnos al trabajo de Yolanda Mexicano, que a mí en lo personal me ha gustado muchísimo, o sea, que agrega este concepto de arte expandido, entonces, desde la cultura es cultura, la cultura es cultura, entonces me es muy agradable entrar a esta sala, porque pues no la acabamos de ver, o sea, no acabamos y no acabamos y nos fijamos en cada detalle. Y pues muchísimas gracias, Estela, por estar aquí, aquí en el Centro Morelos de las Artes, ¿no? Cuáles y dirige estos posgrados, también a Elena González, que también entusiasta siempre del arte y de los artistas y del arte artista de Morelos, ¿no? También
gran promotora de todas y todos ellos. Y bueno, Alejandro Quijano, también curador, también Adriano y a todos los que nos acompañaron aquí. Muchísimas gracias y buenas noches.